Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias, Padre Santo y precioso Rey, porque tú nos permites reunirnos por este medio, Señor, para adorarte, para honrarte, para darte la gloria a ti, maravilloso Rey. Gracias, Padre, porque tú hasta el día de hoy has sido fiel con cada uno de nosotros, Señor, porque tú has guardado a cada familia de la iglesia, Padre Santo, porque tú con tu manto precioso nos has protegido, maravilloso Rey Celestial. Te doy gracias en esta mañana, Señor, y te pido que cada día, Señor, tú derrames de tu gloria sobre cada familia, Señor, que tú nos guardes, nos protejas, Padre Santo y precioso Rey, que tu manto poderoso esté sobre cada uno de nosotros, maravilloso Padre. Tú eres hermoso y poderoso, Señor, por eso no nos cansamos de darte la honra y la gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por permitirnos un día más este encuentro contigo, Señor, donde podemos dirigirnos y alzar nuestra voz hacia ti, Señor. Gracias te damos, maravilloso Rey Celestial, tú eres hermoso y poderoso, Padre Santo. Gracias te doy por cada uno, Señor, por la vida de nuestra pastora, Señor, de nuestro hermano Marcos, Padre, que tú les guardes allá donde ellos están, Señor, que tú les bendigas y cada día les regales más y más salud, Padre Santo y precioso Rey Celestial. Gracias por estos momentos tan especiales contigo, Señor, en los que podemos tener este encuentro genuino, maravilloso Rey. Gracias te doy, Padre Santo y precioso, y te pido que bendigas a cada familia, Señor, a cada uno de los que escuchan esta oración, Padre Santo y precioso Rey. Gracias te doy, infinitas gracias, maravilloso Rey. Gracias, precioso Padre. Amén y amén. Vamos juntos a exaltar al Señor, porque Él nos ha escogido y nos ha dado vida y vida eterna. Adórale con todo tu ser. Vivo estoy, Jesús vida me dio, mis ojos Él abrió, veo con claridad. Oh, todo el mundo alabe. Oh, todo el mundo alabe a Cristo, denle gloria, nos ha redimido. Todo el mundo aplauda a Cristo, Él es fiel. Mi deseo es solo exaltarte, tu fuego en mi arde, tu espíritu está aquí. Oh, todo el mundo alabe. Oh, todo el mundo alabe a Cristo, denle gloria, nos ha redimido. Todo el mundo aplauda a Cristo, Él es fiel. Todo el mundo alabe a Cristo, denle gloria, nos ha redimido. Todo el mundo aplauda a Cristo, Él es fiel. Oh, 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 oh. Mi ser te alabará, soberano Señor. Mi ser te exaltará más, más. ¡Wow! Exáltale, todo el mundo alabe a Cristo, denle gloria, nos ha redimido. Todo el mundo aplauda a Cristo, Él es fiel. Todo el mundo alabe
Aplaude para Cristo, canta para Cristo, exáltale a Él, porque Él es tu Señor. A ti sea todo el honor, amado Rey. Qué bueno es que podamos cantarle al Señor con nuestra voz, con nuestras palmas y todo nuestro ser. Reconozcamos que solo por Él y para Él vivimos. Así que adórale libremente. Todo lo doy por ti. Quiero seguirte solo a ti. Todo lo doy por ti. Quiero seguirte solo a ti. En el Padre somos libres, la esperanza se encuentra en su nombre. Entregamos nuestras vidas, en su amor viviremos por siempre. En ti la vida está, encuentro libertad, mi vida no será igual. Todo lo doy por ti. Quiero seguirte solo a ti. Cantaremos, yeah. Con mi vida a ti sirvo, todo lo que yo soy a ti rindo. Mis deseos quiero darte y por siempre poder reflejarte. En ti la vida está, encuentro libertad, mi vida no será igual. Todo lo doy por ti. Quiero seguirte solo a ti. Todo lo doy por ti. Quiero seguirte solo a ti. Cantaremos, yeah. Ahora juntos con nuestras palmas y gritos de alegría vamos a exaltar al Señor así. Oh, Jesús vive. Oh, Jesús vive. Oh, Jesús vive. Yeah. Abriste mis ojos, puedo ver. La venda quitaste, me diste tu vida y tu verdad. Mamá, queremos proclamar, en ti somos libres, en ti somos libres. Todo lo doy por ti. Quiero seguirte solo a ti. Todo lo doy por ti. Quiero seguirte solo a ti. Cantaremos, Señor, a ti cantamos. Nuestra vida es tuya. Gracias por quitar esa venda de nuestros ojos, Señor, porque en ti somos libres y a ti te damos todo el honor. Amén. Buenos días a todos. En esta mañana les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, creyendo que la gracia de Dios continúa en cada uno de nosotros. Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Recordemos que en esta mañana
Dios quiere darnos un recorderis, un pequeño recordar acerca de la fe. Pero no voy a hablarles acerca de la fe que se usa como para atar y destruir y tantas cosas, y la fe que se usa para decir declaro y en esta cosa decreto, sino que Dios desea recordarnos la fe que nos lleva a la fidelidad. Entonces, el título que le doy en esta mañana es la fe que nos lleva a la fidelidad. La fe que conduce para que seamos fieles a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en este momento. Queremos agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por enviar a Jesús de Nazaret, por nuestra salvación. Gracias por cada hermano que está escuchando y que esperamos sea edificado, Señor. Que tu palabra haga la obra para lo cual tú la envías, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Así que en primera carta del apóstol Pedro encontramos cosas acerca de la fe, pero en su segunda carta el apóstol Pedro nos habla en el capítulo 1, versículo 5, y nos dice algo tan importante como tan necesario para cada uno de nosotros, porque algunos no creen necesario mantenerse fiel a Dios, puesto que se les ha enseñado que ya está salvo, siempre salvo, y que no importa lo que haga, no importa lo que diga, no importa nada, sino que lo que necesita es seguir diciendo que es un cristiano y confesando a Jesucristo como Salvador. Entonces, en el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro nos dice así la palabra de Dios, y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Escuche esta frase: una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, teniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Así que en esta hora le damos gracias a Dios porque nos recuerda lo que es la fe que Dios quiere de cada uno de nosotros. La palabra esta palabra fe que nos habla el apóstol Pedro en la enciclopedia Ekström, del griego pistis, es decir, que nos habla de credibilidad moral. Óigame bien, esta fe que habla el apóstol Pedro nos habla de credibilidad moral. Recuerda que en el versículo 1 dice: recibieron una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, la palabra pistis del griego nos habla de una credibilidad moral, de una convicción de verdad religiosa. O también nos habla de la veracidad de Dios. O también nos habla de la veracidad de un maestro religioso. Si hay en la historia la veracidad de un maestro, es la historia del Señor Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Recuerde que cuando Él hablaba, la gente se admiraba de su doctrina y decía: porque Él no habla como los demás,
sino que él habla como quien tiene autoridad. Entonces, especialmente esta fe nos habla de confianza en Cristo para salvación. Y nos habla abstractamente de constancia en tal profesión. Usted y yo somos llamados a ser constantes, totalmente constantes, perseverantes en nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Nuestra profesión es la de ser cristianos. Así que el sistema de verdad del Evangelio en sí mismo es nuestra profesión. Fe también es fidelidad, también es fiel y también es gracia. Así que hemos recibido una gracia igualmente que los apóstoles. Es la gracia de la salvación que nos da fe para ser fieles. Y esa fidelidad se manifiesta en todo momento, en todo lugar, sin importar las circunstancias que estemos atravesando o que estemos viviendo. Así que la fe que hoy es más nombrada es la fe para hacer milagros, la fe para recibir los milagros, fe para prosperar, fe para ser sanado, en fin. Se escuchan a muchos decir que están bendecidos, prosperados y en victoria, pero en realidad solamente son palabras que ellos están usando porque tienen fe. Entonces es importante que hoy escudriñemos nuestra fe. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? Y miremos algunos ejemplos en la palabra de Dios. Entonces, la fe que nombra Pedro es igual a la de ellos, recuerde, versículo 1. Pero en el versículo 5 nos habla de fe para ser fiel en todas las circunstancias. Le he repetido esto varias veces para que usted tenga en cuenta. Ser fiel en todas las circunstancias. Fiel en todas las circunstancias. Esa fe nos lleva a perseverar hasta el fin. Recordemos Mateo capítulo 10, 22, dice que seremos aborrecidos por todos por causa de su nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Seremos aborrecidos. No sé si a usted le ha pasado o se ha encontrado con algunos que se encontraron con el Señor Jesucristo, que aman a Dios con todo su corazón, se convirtieron realmente a Cristo. No solamente creyeron, sino que se convirtieron. Y entonces, esta gente ahora es aborrecida por la familia, por los compañeros de trabajo, en fin. Y ellos siguen perseverando y siguen con el gozo del Señor en su corazón. Así que miremos el ejemplo más nombrado que podemos ver en el Antiguo Testamento acerca de perseverar. Bueno, no, es uno de los que yo nombro más, pero es el ejemplo de Job. Y Job, en el capítulo 19, versículos del 13 al 19, allí nos da una respuesta a su fe. No está diciendo yo creo, yo confieso, no, simplemente está abriendo su corazón y hablando. ¿Cuál fue la historia de Job? Un hombre que tenía todo, tenía muchos camellos, muchos asnos, ganado en abundancia, y este Job fue probado porque fue pedido para ser zarandeado. Entonces, cuando fue pedido para ser zarandeado, encontramos que lo único que lo mantiene a él es la fe. La fe, escuche bien, la fe que le mantuvo en la fidelidad a Dios. La fe que le mantuvo en el temor a Dios. Aunque en el capítulo 19 él dice cosas que no entendía. Entonces, ¿qué le sucedió a Job? Cuando Satanás lo pidió para zarandearlo, entonces lo primero que viene es a quitarle todo. Dijo, ¿acaso Job te sirve de balde? ¿Acaso él te está sirviendo de balde? Es porque todo le has dado. Cuando todos...
El enemigo cree que cuando todo se le da a alguien, entonces por eso es que sirve a Dios, por eso es que lo sigue. Él cree que el hombre puede seguir a Dios solamente por sus beneficios. Pero lo que ignora es que el hombre como usted, la mujer como usted, puede seguir a Dios y ser fiel a Él, no por beneficio, sino por gratitud, porque entiende el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, llevando nuestros pecados, nuestras culpas, llevando todo lo que realmente nosotros merecíamos sufrir. Pero volviendo a Job, encontramos en el capítulo 13 del versículo 19, capítulo 19, versículo 13 al 19 dice que se alejaron. ¿Quién se alejó? Se alejaron sus amigos. Los hermanos se fueron. Los conocidos desaparecieron. Los parientes no se vieron más por ahí. Los de la casa no le hicieron más caso. Las criadas, los siervos, todos desaparecieron. La esposa, él dice, aunque le rogué por el hijo de mis entrañas, por los hijos de mis entrañas, no hizo caso. Los muchachos se burlaban de él. Los íntimos amigos desaparecieron. Los que amaba se ahuyentaron. Todos se fueron. Yo le invito para que subraye estos versículos del capítulo 19, versículo 13 al 19. Y usted subraye las palabras se alejaron y va a encontrar que a veces su situación se parece. Gente que se le ha ido a usted del lado. Mire que la esposa de Job, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, le dice, ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Todavía maldice. O sea, como quien dice, usted hace sacrificios a Dios. Usted le mandaba llamar a los hijos después de cada fiesta y sacrificaba por ellos. Y como un señalamiento, hay un pullar de una manera psicológica a través de los dardos de Satanás. Lo que dice, ¿y de qué le sirvió? ¿De qué le ha servido a usted mantenerse fiel a Dios? Eso fue lo que le quiso decir la esposa a Job. Pero Job le da una respuesta, mujer, como las fatuas has hablado. ¿Acaso recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? Lo que Job no sabía es que por culpa de Satanás estaba padeciendo la ruina y el quebranto de salud. Se le habían pegado los dientes. Dice que solamente le quedó la piel de sus dientes. La piel se le pegó al cuerpo, se enflaqueció. Fue una sarna maligna, muy satánica. Pero en todo eso, Job no pecó. Luego le envía a unos amigos para hacerle creer a Job que era por culpa de él. Es que usted está pagando menos de lo que su pecado se merece. Y cuando la gente no entiende las pruebas que usted está pasando en la vida, cuando la gente no entiende la situación que le está rodeando a través de las circunstancias, siempre va a tener un señalamiento de parte de ellos, de parte de sus allegados como Elifaz, y vienen y lo calumnian, le hablan cosas, lo tratan de inmoral. Y entonces se puede encontrar a usted a los mismos de su casa diciendo, ¿y de qué le sirve usted? ¿Qué saca con ir tanto a esa iglesia? Mire, desde que se cambió de religión, ¿cómo le ha ido? Yo le hago una pregunta, ¿cómo le ha ido desde que usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador? Muchos han sido zarandeados, usted no es la excepción si está haciéndolo. Han quedado sin empleo, los amigos les han dado la espalda,
Los que le prestaban para ir a tomar cerveza ya no lo hacen. Los que lo invitaban a almorzar ya no lo invitan. Ahora todo el mundo, para usted se volvió, usted para ellos se volvió como algo que no hay que tener cerca. Como bulto de sal, dicen por ahí. Pero ¿sabe una cosa? Lo que a usted todavía le mantiene es la fe en el Señor Jesucristo. Porque es necesario que recuerde siempre, en todo momento y en todo lugar del mundo, hay un enemigo que se llama Satanás y todos sus secuaces. Y lo que él quiere es que volvamos a ser sus hijos. Pero si usted se ha convertido a Cristo, si usted ahora es hijo de Dios, entonces usted no va a volverse a las garras del maligno, ni mucho menos a ser esclavo del pecado. Usted va a perseverar sin importar las circunstancias, sin importarle que le estén haciendo el feo, que la gente se le fue de su lado, que no hay a quien pedirle ayuda. ¿Y ahora qué hago, Señor? Usted se siente como en un desierto. Mire que otro ejemplo que tenemos es Moisés, un ejemplo de fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26, Moisés dice la historia que rehusó ser hijo de la hija de Faraón. Rehusó ser hijo de la hija de Faraón y se fue. Dice porque prefirió los vituperios de Cristo. Es decir que al Moisés haber entendido que él no pertenecía a los egipcios, reconoció a sus hermanos, pero antes de eso, él decidió: yo no voy a ser más hijo de esta mujer. Y tomó la decisión de abandonar todas sus comodidades. Abandonó sus amigos del palacio, sus sirvientes del palacio, aquella mujer que lo adoptó como hijo, aquel faraón que lo adoptó como nieto, la bendición material que él tenía. Él, un hombre importante del palacio, pero decidió dejarlo todo solo por ganar a Cristo. Pero ¿por qué dice el apóstol que escribe los Hebreos que prefirió los vituperios de Cristo? Porque él prefirió sufrir con el pueblo de Israel en vez de estar gozando de los deleites temporales que tenía en el palacio. Él entendió la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y al tener esta bendición de entendimiento, porque muchos no tienen entendimiento y por eso no han querido salir de esas curules. No estoy hablando de política, estoy hablando de esas comodidades que no los dejan crecer espiritualmente, que no les dejan avanzar ni edificarse en la vida espiritual a través de la Biblia, que no les dejan comprender que a veces el sufrimiento es necesario. ¿Para qué? Para que podamos madurar y ejercer más el fruto para la gloria de Dios. Un fruto de fe, de esperanza, de bendición. Un fruto que realmente Dios desea de parte de cada uno de nosotros. Así que en Hebreos encontramos que Moisés se va para el desierto. En Oseas 2:14 nos dice Dios al pueblo: yo la llevaré al desierto para hablarle al corazón. Oiga, yo la llevaré al desierto para hablarle al corazón. ¿Qué hay en un desierto? En un desierto encontramos soledad, desolación, sequía. En un desierto encontramos el frío de la noche y el calor del día. Montañas de arena que desorientan al caminante cuando no tiene una brújula, cuando no tiene una guía para poder dirigirse a ciertos lugares, para tomar una ruta que le ayude a atravesar el desierto.
O sea que encontró desolación, se sintió solo, tuvo sed, y cuando esto lo vamos a llevar un poquito a la vida espiritual, cuando Dios nos permite estar en el desierto, entonces encontramos que nada nos satisface. No le satisface una buena prédica, no le satisface una enseñanza, no hay una respuesta que usted se sienta feliz de haberle escuchado. Dios me habló. Escucha música cristiana, pero nada le llena. Se siente perdido, pero ¿qué está pasando? Pero Señor, ¿hasta cuándo? Pero ¿cómo así? Y empiezan ciertas preguntas. Y empiezan ciertas situaciones que lo llevan a divagar mentalmente y a tener temor. Pero si usted se siente en el desierto, le invito para que haga un alto en el camino. ¿Qué encontró el pueblo de Israel en el desierto? Encontró la disciplina de Dios. ¿Qué clase de disciplina? Una disciplina que le llevaría a desarrollar una cultura. Ahora, no es que le estoy diciendo que usted está en disciplina porque está en prueba, porque se siente en el desierto, sino que Dios desea que aprendamos su cultura, la cultura de la palabra de Dios, la cultura de la Biblia. Que aprendamos a desarrollar el fruto del Espíritu. Que aprendamos que a través de aquellas personas que se levantan contra nosotros, desarrollemos mansedumbre. Que desarrollemos templanza. Que a través de cada situación que usted pueda pasar o esté pasando, es con un propósito. Recordemos Romanos capítulo 8, versículo 28, que nos dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Óigame bien, solo para los que aman a Dios. Porque algunas personas le dicen a los hijos, algunos cristianos y cristianas le dicen a los hijos, cuando digan, ay mamá que me pasó tal cosa, ay papá que me pasó tal cosa, entonces ellos dicen, tranquilo mi hijo, todo obrará para bien, eso es para bien. Pero los hijos son unos completos incrédulos, entonces no obrará para bien para ellos, obrará para bien del papá y la mamá, de que tendrán la oportunidad de hablarles la palabra, de evangelizarlos. Entonces usted que ama a Dios, usted es bendecido a través de la prueba. Porque las pruebas son para que nosotros maduremos, para que nosotros crezcamos para la gloria y la honra de Dios. Para que aprendamos si realmente vamos a ser fieles o no a Dios. Porque cuando hay plata en el bolsillo, cuando hay comida en la alacena, gloria a Dios, yo tengo mucha fe. Uy, aleluya. Pero cuando la escasez le ha inundado la casa, cuando el desempleo lo ha vuelto una persona que está en el desespero, porque los gastos no esperan, porque los recibos siguen llegando, porque el estómago sigue pidiendo, porque la familia sigue necesitando. Y viene como un desespero, pero le invito para que usted en ese desierto en que está, descanse en Dios. Recuerde esta frase, Dios tiene todo el control. Dios tiene todo bajo control. Y cuando estamos en ese desierto, montañas de arena, desorientados, ahora qué vamos a hacer, recuerde, Dios tiene todo el control. Así que en Hebreos capítulo 11, versículo 36 en adelante, también encontramos que hay gente que era bien llena del temor de Dios, gente que amaba a Dios, que tenía la gracia, que tenía el poder de creerle a Dios. Así que le invito para que abra la Biblia y usted subraye allí si puede estos versículos. Hebreos 11, 36. Dice que otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Usted y yo todavía no hemos llegado a esa situación. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá,
de un lugar a otro, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces mire que anduvieron pobres. Hoy se le ha enseñado a la gente, algunos falsos maestros, que Dios lo ha llamado para prosperarlo, para ser rico. No, es que el Señor Jesucristo no viene si usted no tiene casa propia. Él no prometió que va a venir por una iglesia influyente en la tierra, en lo material. Él viene por una iglesia que ha influido como la sal de la tierra, como la luz del mundo. Y no ha dicho que viene cuando la iglesia sea materialmente rica, millonaria. Inclusive en Apocalipsis está la iglesia que el Señor le reclama y le dice que son ciegos, pobres, desnudos, porque se creen que nada les falta. Y es una iglesia que se está levantando ahora a través de estos falsos maestros. Pero usted aprenda esta situación, aprenda la convicción de que no importa la pobreza, de que no importa la persecución, de que no importa nada de esas cosas, lo que le importa a Dios es que usted dé un fruto en el Espíritu, que usted sea obediente, que sea santo, que sea fiel a Dios, que en la misericordia de Dios usted pueda ser una persona que avanza creyéndole a Dios en todo como proveedor, como sanador, como su ayudador, como su roca, como su fortaleza, como su escudo, su castillo. Pero algunos se han enfermado y dicen, ay, pero ¿dónde está Dios? Hay muchos santos en la historia que han muerto enfermos. Hay muchos santos en la historia, como la que acabamos de leer, que han sido perseguidos. Dice, y el mundo no era digno de ellos. Entonces usted no se preocupe porque, ay, yo no tengo, entonces el Señor no viene por mi culpa. No, usted persevere en Dios a través de las pruebas, a través de las angustias, porque solamente la fe es la que influye para tomar decisiones como lo hizo Moisés. La fe es la que influye para que usted salga del lugar que tiene que salir porque no le conviene, porque espiritualmente, moralmente no le conviene. Salga de ese lugar, de sus comodidades, de su vida social, porque quizá esa vida social le está haciendo estorbo. Usted se está convirtiendo a ellos, pero ellos no se están convirtiendo a usted. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha aprendido a madurar, a crecer. No ha entendido que ha sido llamado a aprender una cultura nueva, un nuevo comportamiento, un nuevo hablar, una nueva manera de tratar a las personas, una nueva manera de ser esposo, de ser papá, de ser hijo, de ser esposa, de ser madre. Una nueva manera de vivir en esta sociedad. Porque aunque vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Y solamente a través de la palabra de Dios podemos entender cómo es que agradamos a Dios. No es por la riqueza material. Si Dios se la ha dado, administrela, disfrútela y dígale, Señor, ¿con quién comparto? Si Dios no le ha dado, no se desespere, no sea como Israel en el desierto, porque a veces en la prueba de la escasez es tremendo. La prueba de la escasez nos hace a veces pensar, ay, pero Dios, ¿dónde está? Pero tanto orar. Pero sí, Señor, yo me congrego, Señor, yo ayuno, Señor, yo. Y el Señor esperando a que nosotros aprendamos a ser agradecidos con lo que tenemos. Porque
Si no somos agradecidos en lo poco, entonces vamos a codiciar más. El pueblo de Israel codició en el desierto. Y Dios lo azotaba, y Dios lo trataba. Pero no aprendieron la lección. ¿Cuál era la lección? Una dependencia total de la mano de Dios. Una dependencia total de lo que Dios había decretado para ellos. Pero no, siempre su alma anhelaba, yo quiero volverme a Egipto, volvámonos a Egipto, allá teníamos cebollas, allá teníamos pescados, allá teníamos ajos. Hay muchos que yo he visto en la vida, mi vida cristiana, que han sido prósperos cuando eran inconversos. Pero cuando empezaron a creerle a Dios, entonces en ese creerle a Dios, Dios también permitió irles limpiando el corazón. Y al limpiarles el corazón, Dios empezó a permitir que fueran perdiendo su abundancia, que fueran perdiendo su posición social, que fueran siendo desechados por sus amigos, sus compadres, sus familiares, pero todavía perseveran. Otros no perseveraron. Conocí especialmente a uno que decía, pero, a ver, me decía, ¿dónde dice, hablando de la Biblia, dónde dice tal cosa? Y entonces yo me quedaba pensando, ¿no? ¿Dónde? En el libro tal, versículo tal. Y yo para probarle decía que solamente me hablaba lo que él recordaba. Yo le decía, bueno, entonces ¿qué dice en tal carta, en tal capítulo? Dice así, 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 así. Yo estudié ese libro. Yo me quemé las pestañas leyendo ese libro. ¿Y de qué me ha servido? Míreme, vaciado. Míreme cómo estoy. Míreme mi condición, enfermo. Mire, hermano, no importa que su vida física se desgaste. No importa que la condición económica sea terrible. Lo que Dios quiere es que en medio de la abundancia, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, seamos como cuando decimos en el matrimonio, ¿será fiel en la abundancia? ¿Será fiel en la enfermedad? ¿Será fiel en todo? Sí, acepto. Bueno, Dios quiere que usted también aprenda a depender de Dios cuando está enfermo. Ay, pero es que ¿por qué Dios no me sana? Pero yo tan consagrado, tan consagrada. O mi tía tan consagrada. Mi amigo tan consagrado. ¿Y por qué Dios no lo sana? ¿Y por qué Dios le permitió eso? Bueno, algo tendrá que tratar, algún asunto en el corazón de esa persona. Lo que pasa es que esa persona no tiene que desesperarse, porque si se desespera, pierde. Puede renegar. El consejo del apóstol es, primera de Pedro 1, del 3 al 9. En el versículo 5 dice que por la fe el poder de Dios nos guarda. En el versículo 6 dice que si es necesario, Dios permitirá el sufrimiento para probarnos. Óigame, esos que dicen que no, Dios no nos ha llamado a sufrir. Dios no nos ha llamado para que suframos en esta vida. Mire, si Dios ve que es necesario que usted sufra, usted sufrirá. Pero no solamente sufrirá de una manera de que alguien lo ataque, de que tenga escasez, de que se enferme. Dios puede permitir el sufrimiento porque usted perdió lo más amado, porque su abuelita de 150 años se le murió y usted no quería que se muriera. Ay, es que mi abuelita era la columna de la casa, la columna de la vida espiritual en el hogar. Y entonces usted estaba como una persona egoísta diciendo, yo no quiero que se muera mi abuelita, porque ella es la columna de la casa. Y la abuelita con ganas de irse con el Señor. No sean así. La pérdida de un hijo, la pérdida del esposo, la pérdida de cualquier cosa que lo lleve a un sufrimiento moral. Y entonces también he visto personas que se han ido atrás, han vuelto atrás. ¿Sabe por qué? Porque se les ha muerto un familiar. Y no, ¿pero por qué? ¿Pero dónde estaba Dios? Pero si yo soy fiel a Dios, ¿pero dónde estaba Dios? ¿Por qué no me guardó mi familiar? ¿Por qué permitió que muriera de esa manera? Es importante entender que Dios nos ha llamado, pero el poder de Dios nos va a guardar, y que si es necesario Dios permitirá el sufrimiento para probarnos.
Y en 1 de Pedro 5 y 6, capítulo 5, versículo 6, nos dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios hasta el tiempo de nuestra exaltación. Porque la prueba produce ansiedad. La prueba produce paciencia. Pero esa prueba, cuando somos así probados y no entendemos, nos da una ansiedad. Decimos, pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Pero cómo? Pero Señor. Pero sabe una cosa, Dios quiere que en medio de esa ansiedad desarrollemos la paciencia, que es otro tema para hablarlo más adelante, si Dios lo permite. Entonces, en el griego, la palabra merigna, de meiro, es una mente distracción, una mente distraída, dividida, ansiosa, anticipadamente por el diario vivir, pensando por el mañana. Su mente se divide, ay, pero qué, y mañana qué, y mañana qué, cuando el Señor ha dicho que no nos preocupemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Y el versículo 10 dice que después de haber padecido un poco de tiempo, Dios nos afirmará, nos perfeccionará, nos fortalecerá, nos establecerá. De tal manera que nada nos va a mover. Y nos llevará en su dirección. Mire qué bendición de estar en la prueba. Con razón Santiago dice, hermanos míos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Mire lo que sucede en esta prueba. Después de haber padecido un poco de tiempo, Dios ¿qué? Nos afirmará, nos perfeccionará, nos fortalecerá y nos establecerá. O sea, nos va a colocar ahí, aquí se queda establecido, aquí nadie lo va a mover. Y nos va a guiar en su dirección. O sea, siempre nos llevará por el buen camino. Por eso el apóstol Pablo nos dice que necesitamos ser fortalecidos en fe. 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana y que no seremos tentados más de lo que podemos soportar. Y en 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4, Dios es Dios de toda consolación y nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces en su prueba Dios le va a bendecir, le va a consolar. Dios es Dios de toda consolación. Él le va a consolar. Y la prueba que usted está pasando no es sobrenatural, es normal, es humana, es la que cualquier otro puede estar pasando, pero Dios se la ha permitido a usted. ¿Qué espera Dios? Que usted siga siendo fiel. Que usted solo espere a Jesús. Alguien dijo, no, lo único que estoy esperando es el ángel de la muerte que venga por mí. Le dije, yo solo espero a Jesús. Digo, pues sí, también, pero ¿por qué? Porque ha perdido, como dicen por ahí, su norte. Se ha envuelto en una mente dividida. ¿Pero por qué? Pero yo estoy solo. Pero, Anímese, motívese. Cristo viene, Cristo lo ama. El Señor nos da consuelo en las pruebas. El Señor nos da consuelo en las diferentes situaciones. Y todo lo que Dios está permitiendo será para nuestra madurez, será para bien, será para bendición. Así que recuerde este capítulo, segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dios es Dios de toda consolación y nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Segunda de Corintios 4, 16 y 17 dice que aunque nuestro hombre exterior se desgaste, el interior se fortalece día a día. Así que el sufrimiento es momentáneo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Y cómo lo hago? Pero es que es fácil oírlo. Bueno, Hebreos capítulo 12, ya para terminar, versículos de 2 al 4 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, ya lo estamos mirando. Pero ahora mire lo que desarrolla. El cual con el gozo puesto delante de sí, menospreció lo oprobio y sufrió hasta la muerte y muerte de cruz.
Y entonces dice, considerad a aquel que sufrió tal detracción, aquel que padeció tanto. Consideremos cómo fue que él sufrió, consideremos cómo fue que él pasó. Y aquí en Hebreos capítulo 12 le voy a leer totalmente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, menospreciar el oprobio es menospreciar la vergüenza que produce la prueba. Pero si usted es evangélico, ¿por qué está pasando eso? Pero usted no es que es muy cristiano, muy consagrado, muy dador a la iglesia, muy diezmador. ¿Por qué tanta situación? Y a usted le da vergüenza y Dios mío, pero tienen razón. Menosprecie eso. Permítale a Dios que el consuelo del Espíritu Santo llegue a su corazón. Y le sigo leyendo en el capítulo del versículo 3, dice: consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermano, usted no está combatiendo hasta la sangre todavía. Estos de Hebreos capítulo 11, que anduvieron errantes, que fueron encarcelados, aserrados, apedreados, eso sí combatieron, sufrieron hasta la sangre. Dios nos ayuda, nos ayudará, y podremos decir mañana: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Y hoy lo decimos confiadamente: hasta aquí me ha ayudado Jehová. Para la gloria de Dios, alégrese usted, hermano, alégrese porque está en prueba. Hermanos míos, gozaos. Con el gozo puesto delante de sí, menospreció lo oprobio. Hermanos míos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1. ¿Por qué será que Santiago empieza desarrollando su carta con esas frases? Hermanos míos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, la prueba le ayuda a desarrollar paciencia, le ayuda a desarrollar una vida espiritual muy buena, le ayuda a aprender a usted a vivir en la nueva cultura, la cultura de la palabra de Dios, y le ayuda a mantenerse fiel aunque todo parezca que se le viene encima. Padre, bendice a cada hermano, a cada hermana que está sufriendo a través de la situación económica, a través de la enfermedad. Bendice a cada hermano y a cada hermana que está padeciendo diferentes situaciones en el hogar, en el empleo, que son quizá desempleados, que están angustiados por diferentes cosas. Ayúdeles a entender y dale la gracia para que se gocen, Señor. Dale la gracia para gozarse en medio de la prueba, recordándoles que comparado con la eternidad, esa leve tribulación es momentánea y producirá un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que si están enfermos, reciban sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Todos los que Dios quiera tocar en este momento sean sanados. Los que tengan la fe, sea hecho conforme a su fe. Y que Dios le abra puertas de bendición, de empleo. Que Dios le abra puertas de bendición de negocios. Que Dios le abra puertas de bendición. Pero recuerde, somos llamados para vivir una cultura nueva. Y esa cultura aprendemos a desarrollarla a través de las pruebas. Para ser mejor papá, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor miembro de esta sociedad, mejor estudiante y mejor de todo, mejor santo para la gloria y la honra de Dios. Así que alégrense, Dios les siga bendiciendo y recuerde que Cristo viene.